Bienvenidos a Cabina del Misterio. Hoy tenemos un programa muy interesante acerca de cómo se pueden embalsamar cadáveres y experiencias. A mi lado tengo a Camila Piedrahita, una de las mejores en su profesión, e inclusive cuando usted la ve, lo que menos puede esperarse es que ella sea una profesional de esa rama. Bienvenido, Camila. ¿Qué te llamó la atención para entrar a ser una embalsamadora de cadáveres? Bueno, Ronald, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta invitación. Un gusto poder compartir contigo. Y bueno, sí, realmente yo empecé estudiando investigación en temas de criminalística, temas legales, pero luego me di cuenta que había esta especialidad de la tanatopraxia y yo dije, ¿por qué no? La tanatopraxia es el embalsamamiento de cadáveres de una manera muy técnica, donde preparamos el cuerpo para su última ceremonia terrenal. Realmente yo creo que comenzó porque era una niña muy curiosa. Me gustaba mucho que las películas de terror, que las películas también de investigación, series criminales, pero de ahí surge esto más bien de una manera muy misteriosa. Terminas tu colegio y entras a estudiar esto, ¿o hubo un lapso en que tal vez conversaste con tus padres porque de pronto se iban a asustar en este tema? Sí, realmente yo estudiaba Derecho y dejé la carrera para poder seguir como auxiliar forense y de criminalística. Y luego mi especialidad, que fue la tanatopraxia. Realmente mis papás jamás se imaginaron que yo iba a terminar en esta área, porque bueno, es algo no muy común para las mujeres decirle un día: papi, me quiero ir a embalsamar cadáveres, me quiero ir a la morgue, quiero aprender qué pasa después de la muerte. Cuando llega un cadáver a la morgue, te comunican a ti, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tú realizas más o menos para poderle decir a las personas cómo es el proceso? Y también cómo es la división cuando una persona muere de forma natural a un accidente trágico o casi descomposición de su cuerpo. ¿Cómo sería eso? Bueno, cuando una persona muere por causas violentas o desconocidas, tiene que pasar sí o sí por la morgue. Una vez que pasa por la morgue y se hace una autopsia médico-legal, llega a mis manos, es decir, a la funeraria, a un laboratorio de tanatopracta, donde ahí empezamos a implementar varias técnicas para poder preservar este cuerpo. Como lo mencionabas, depende mucho la causa de fallecimiento, si es natural, si a lo mejor la persona tuvo una autopsia, si se encontró la persona en un estado de putrefacción avanzada. Entonces realmente varía mucho al momento en el que llega, y dependiendo también cuando llega a mis manos va a ser el tiempo que me voy a demorar. ¿Qué tiempo te demoras aproximadamente en ese proceso de embalsamar un cadáver? En embalsamar un cadáver 2 horas, pero también dentro de mi línea a mí me toca reconstruir. Y esto se llama tanatoestética. Entonces, si yo necesito reconstruir a nivel facial, es decir, una persona que tuvo un accidente de tránsito, una persona que tuvo un corte en el rostro, si esa persona a lo mejor está muy desfigurada, me toca utilizar un kit de tanatopraxia, que es un maquillaje mortuorio, para poder moldear y dejarlo tal cual era en vida. ¿Cuántos cadáveres has tenido la oportunidad de embalsamar y de ponerlos, por decir, presentables para que sus familiares lo puedan despedir en santa paz? Más o menos un estimativo de cadáveres que tú has trabajado desde que tú comenzaste en esta profesión. Al día de hoy diría que unos 400 cadáveres de todo tipo, mutilados, desmembrados, personas que han fallecido producto de accidentes de tránsito, personas que han fallecido por causas naturales. Realmente me ha tocado de todo: niños, personas mayores, hombres, mujeres de mediana edad, adolescentes. Es muy enriquecedor ver desde el punto de vista científico y técnico cómo un cuerpo guarda muchos secretos, Ronald. ¿Cómo puedes dominar tus emociones en ese momento? Me imagino que ves niños, como lo acabas de decir, o personas, o inclusive tal vez algún conocido en algún momento. ¿Cómo manejas esa emoción? ¿Lloras? ¿Estás totalmente cerrada, bloqueada y haces tu trabajo? ¿O sí generas a veces de un momento determinado como que paras y dices: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esta persona?
Realmente hay que tratar de mantener la calma, porque dentro de nuestros estudios nos enseñan otra parte de la tanatopraxia que se llama la tanatología, cómo sobrellevar el duelo, porque recordemos que este trabajo también va mucho para los familiares. Tú estás tratando de hacer que el cuerpo de la persona querida que acaba de fallecer se vea lo mejor posible para esa presentación con los familiares. Es duro y por lo menos en la práctica, cada vez que yo entro al laboratorio de tanatopraxia, yo rezo. Y lo que yo hago es rezar en latín. Y muchos acá se preguntarán por qué en latín. Y es porque, bueno, el latín es una de las lenguas más antiguas y a veces cuando lo traducimos pierde la traducción exacta al castellano. Entonces, correcto, para mí es mejor rezar en latín y de ahí proceder con el tema del embalsamamiento. ¿Utilizas algún tipo de protección? Bueno, en el aspecto médico, obviamente he visto que usan unos trajes protectores, pero en el aspecto espiritual o de objetos de poder, ¿en ese momento utilizas algún tipo de protección? Bueno, generalmente la pulserita roja, que para mí tratar un poco de retener esas energías, porque nunca sabemos con qué persona nos vamos a topar dentro del laboratorio. Correcto. No sabemos qué energía es lo que hay ahí, porque sí, mi trabajo puede ser muy científico, pero no deja de ser también un tema sensitivo en el tema paranormal. ¿Cuál sería el caso más grave que topaste en tu vida profesional? O sea, el que más te descompuso, el que más trabajo te dio y en que inclusive tal vez estuviste hasta negada en algún momento de poder tocar ese cuerpo. Bueno, uno de los más complicados que he tenido ha sido de una persona que le explotó una bomba. A esta persona le explotó la bomba y no quedó absolutamente nada de ella más que ciertas extremidades. Wow. Fue muy complicado. Primero el shock de ver esa imagen. La persona tenía esta parte de la mandíbula, tenía ciertas extremidades, no tenía cabeza, no tenía rostro. Y fue una imagen que me duró días, pues no podía dormir, me costaba regresar como a mis actividades habituales. Pero de ahí también tuve otra, que esa sí me marcó en el tema paranormal, que hasta el día de hoy yo no le encuentro explicación. Y ojalá quisiera una explicación científica porque... Por favor, compártelo. Porque eso es lo primero que yo busco. Trato de buscar una explicación científica, pero cuando no hay, y aquí muchos colegas que seguramente están viendo este programa van a coincidir conmigo, es que, por ejemplo, a mí me tocó embalsamar a una persona, pero al mismo tiempo nosotros tenemos en cola a otras personas que hay que embalsamar a un lado, pues no en una camilla. Esta persona que yo la estaba embalsamando ya tenía que comenzarla a vestir porque ya había que llevarla a su sala de velación. En ese momento que yo comienzo a tratar de buscar la ropa porque los familiares me dan la ropa, yo digo, ¿dónde me dejaron la ropa? Empiezo a buscar, le pregunto a uno que estaba más afuera, ¿dónde está la ropa? No, toda la ropa estaba ahí. Y yo decía, pero no la encuentro, ¿qué será que yo me estoy volviendo loca? Porque eso es lo primero que uno piensa, que es dónde la dejé. Cuando en eso yo comienzo por cosas locas, yo digo, ¿no será que a lo mejor está la ropa de donde yo me acuerdo que la había dejado, alguien me la movió? Pero yo digo, imposible, en ese laboratorio, una vez que alguien entra a un laboratorio, un tanatopracta, se queda completamente cerrado. Es más, hay una cámara que nos apunta para ver qué es lo que estamos haciendo. Hasta que yo digo, voy a empezar a buscar. Cuando abro el cofre de la otra persona que yo tenía en cola para embalsamar, que era una niña, le encuentro a la niña la ropa que le iba a poner a la otra persona en las piernas de la niña. Entonces yo, sin explicación alguna, yo enseguida pienso, yo digo, se me metió alguien aquí al laboratorio, ¿qué será que pasó? Pero luego recuerdo que hay una cámara. Y luego digo, no puede ser. Entonces voy donde la persona que tenía la cámara, porque yo digo, a ver, revísenme la cámara porque a lo mejor alguien se me metió y me están escondiendo las cosas. Es una broma de mal gusto. Correcto. Y cuando tratan de revisar la cámara en negro. Todo ese periodo que yo estaba embalsamando a la persona en negro. Entonces yo digo, bueno, yo sigo pensando, ¿será que a lo mejor hubo un problema con el tema de la conexión, la energía eléctrica, el cortocircuito de la cámara? Nada. Todas las cámaras estaban funcionando y solamente en esos minutos que yo estoy en búsqueda de la ropa, que me esconden la ropa no existía. Entonces cuando yo voy, y aquí viene lo raro, cuando yo voy y nosotros tenemos este tema de hablar mucho con los familiares. Voy con el familiar de la niña, que estaba en cola todavía para embalsamar,
y me aparece la mamá y la mamá me dice, hola, bueno, ¿cómo está? Sí, le digo, sí señora, ya mismo vamos a embalsamar a su niña. Le digo, pero cuénteme algo, ¿cómo ella era en vida? Porque Correcto. Siempre nos cuentan, hay esta interacción con el familiar. Juguetona. Me dice juguetona. Sí, le gustaba mucho jugar y esconder las cosas. Sí, entonces tú, claro, tú te quedas como, ok, ya, estoy entendiendo el tema. Entonces luego se va la señora y yo le digo como que entre mí a la niña, claro, pues tú me escondiste las cosas, pero tengo que hacer mi trabajo. Entonces de ahí, digamos que regreso y digo, aquí viene un tema donde se separa lo científico, lo técnico con lo paranormal inexplicable. Correcto. Porque ese día fue totalmente inexplicable que yo había dejado la ropa y que me la encontré en otro lado completamente opuesto. Mira, también nosotros hemos traído un material audiovisual porque generalmente personas que se comunican conmigo trabajan en los hospitales y generalmente en turnos de la madrugada. Y quiero que veas el siguiente video, porque tú también estás acostumbrada a los hospitales y pueden haberte llegado historias como esta. Esta imagen que estamos viendo ahí en la pantalla, vemos cómo estas personas que están trabajando en el turno de la madrugada ven esta como carretilla que se mueve sola por el pasillo y ellos están grabando. Al principio yo estudié el video, yo dije puede ser con un hilo o algo que lo estén trabajando, pero el carricoche va generando en todos los puntos posibles, va girando e inclusive se arrima hacia una pared donde obviamente no se puede manipular lo que quiera. Pero lo más interesante es que el rostro de la persona que está siendo enfocada después es como de un susto tremendo. Mi pregunta es, en los hospitales o en las morgues donde tú has estado, ¿han sucedido algún tipo de situaciones extrañas? Sí, pasa mucho. Pasa muchísimo. Aquí, como lo dije, mis colegas, auxiliares forenses, peritos de criminalística, toda la gente que trabaja en la línea de la muerte, sabe que hay cosas inexplicables y entre esas está lo que acabamos de ver en pantalla. Se mueven objetos de una manera en la que uno piensa, pero yo lo dejé ahí, pero si estaba acá, estaba acá. Y uno enseguida, nuevamente, como ser humano racional, vamos a buscar la explicación, pero generalmente no existe explicación. Bueno, hace muchos años tuve la oportunidad, tuve esta experiencia, ¿no? No soy mucho de ir a morgues porque siento que se me pegan las entidades y obviamente escucho muchos gritos, mucho ayúdame, sálvame, ¿qué me está pasando? Tuve la oportunidad de ir a una morgue aquí en Guayaquil con una persona muy conocida que había fallecido, pero nadie se atrevía a vestir a esta persona. Entonces me correspondió a mí porque me dijeron, bueno, tú tienes más experiencia con estas situaciones. Entro y habían 2 chicos ahí que eran los que tenían las firmas y los vistos y todos los permisos necesarios. Y solamente se encontraba el cadáver de esta persona que yo conocía. Estaba en un total rigor mortis, será la palabra correcta, que estaba totalmente tieso, no se lo podía mover ninguna articulación. Y luego lo que yo hago es que con mis métodos trato de entablar una comunicación con él. Pero yo siempre escuchaba como que me decían, despiértame, despiértame, ayúdame, libérame de esto. Para eso los chicos que estaban ahí me estaban viendo y me preguntan, disculpe señor, ¿qué está haciendo? Le digo, estoy hablando con el cadáver para que me ayude a vestirlo y para que me dé una manifestación de que en realidad estoy teniendo contacto. En un segundo que me miro hacia otro lado, ya los 2 chicos no estaban. Me dejaron solito, les dio temor, miedo, pero vale la pena recalcar que comenzaron las latas donde se ponen los cadáveres en ese stand a sonar, como que si hubiera un temblor. Y veo que sale una pequeña lágrima de esta persona que yo conocía del cadáver. Hablo con él, le digo, tienes que trascender, tienes que estar tranquilo, vamos a cuidar de esto, del otro y del otro. Y mágicamente sus músculos comienzan a desdoblarse y pudimos hacer, pude ponerle su ropa, vestirlo, todo, y luego ya entraron las personas y no podían creer lo que había pasado. Les conté e inclusive un chico de esos dijo, voy a pedir mis vacaciones porque
esto es muy fuerte. ¿Alguna vez te sucedió eso de que tienes que hablarle a los cadáveres para poderlos vestir? Sí. De hecho es algo que todos los tanatopractas hacemos todo el tiempo, y esto es porque dentro de nuestras creencias, más allá del tema nuevamente científico, anatómico, de un rigor mortis, de la rigidez muscular una vez que la persona fallece, que se instaura a pocos minutos del fallecimiento, también para nosotros no deja de ser, o por lo menos para mí, no deja de ser importante el tema espiritual. Muchas de esas personas que nos llegan o fallecen no tienen ni idea en el momento en el que fallecieron, es decir, no tenían una enfermedad preexistente, no se pudieron despedir. Fue algo repentino. Repentino, como a veces... Una muerte súbita, como le sucede ahora a los jugadores. Por ejemplo, no ha sido una persona que ha tenido cáncer o que ha tenido una enfermedad de muchos años, sino que simplemente... era su momento. Era su momento, generalmente en las muertes violentas por disparos. Entonces, estas personas al parecer se niegan como a seguir ese camino de la muerte, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta, y esto lo he comentado con muchos colegas para ver si no soy la única, pero realmente es así. Yo comienzo a hablarle a la persona con mucho respeto, porque siempre hay que pedirle permiso a la persona cuando se va a trabajar sobre ese cuerpo, y la persona enseguida comienza a aflojarse, comienza a sentirse, digamos, a sentirse el ambiente un poco más relajado. ¿Viste lágrimas, como me sucedió a mí? Me tocó un caso de un joven que había fallecido porque iba en una moto. Se había comprado una moto de lo que la mamá contaba, ¿no? Sí. Y cuando llega la mamá para poder ver el trabajo final del tanatopracta, para ver cómo lo dejé antes de su velación, de su funeral, llega y en vez de comenzar a llorar, lo comienza a retar. Le comienza a decir que sí, que yo te dije que por qué compraste esa moto, que no tenías que haberla comprado. Lo comienza a retar de una manera tan fea para mí, de una manera como nos reta una madre en vida, pero obviamente la persona ya estaba fallecida, que yo me giro y veo lágrimas en la cara del cadáver. Este chico. Y yo nuevamente, yo digo, bueno, será la acumulación de gases, porque no extraje a lo mejor las gotas de las lágrimas, no las extraje del cuerpo, de la cara. Pero yo dije, no puede ser, pues si yo acabo de embalsamarlo, eso ya no puede existir. O sea, ya esa explicación nuevamente científica ya pasó la parte médica, aquí venía la parte espiritual. Así es, entonces, yo dije, podría haber sido 1 o 2 lágrimas, pero eran lágrimas como que la persona estaba viva llorando a mares. Entonces ahí yo dije, bueno, aquí voy a terminar de darle su minuto y yo me voy nuevamente a continuar mis labores. Pero son cosas que a ti te dejan marcado, de donde tú te replanteas una y otra vez los libros de anatomía, los libros en los que yo estudié la especialización, los libros de medicina legal, donde tú dices, realmente aquí en el libro no dice nada de eso, es todo en la práctica. Mira, tenemos una segunda imagen, te la voy a mostrar. Por eso los médicos a veces cuentan y dicen de situaciones que aparecen en las fotografías. Esta imagen que estamos viendo me la envió un amigo doctor, sin embargo me dijo que en ese momento no había absolutamente nadie. Pero en la parte de atrás, al ampliar, se puede ver el rostro, la silueta, como de una mujer, una niña, que está, pero su fisonomía es como que estuviera ya fuera de este mundo, hubiera muerto, e inclusive tuviera como alguna señal de violencia en su rostro. ¿Alguna vez te pasó que tomando fotografías o grabando videos personales para ti, porque obviamente sé que no se pueden publicar porque son muy privados, apareció algún tipo de señal en fotos a ti? Sí. Ahora, hace poco, de hecho, estuve tomándome unas fotos, era en la playa, pues no, con la naturaleza, y donde uno no espera que se vaya a encontrar algún tipo de silueta. Y me apareció una silueta que, diría yo, no era para nada un ser de luz. Realmente se ve tenebrosa, se ve, diría yo, también hasta diabólica. Y esto me pasa, Ronald, en el marco en el que yo estuve embalsamando a una persona que luego me enteré que practicaba la brujería. Correcto. Yo, cuando me llegó esta persona, un día, aparentemente una persona que muere de paro cardíaco, una muerte natural, una señora mayor, y yo digo, bueno, no es nada fuera de lo común, es algo que yo puedo ver todos los días.
Sin embargo, cuando en el momento en el que yo comienzo a sentir, porque uno se vuelve sensitivo, el ambiente totalmente pesado en el laboratorio, pero como es mi trabajo y yo soy responsable por ese cuerpo, yo debo de continuar con mi tema científico, con mi tema de embalsamar. Más allá que sea buena o mala persona en vida. Así es, ese es mi trabajo y dejarla lista para su última ceremonia terrenal, pues, ¿no? Entonces, cuando a los días siguientes yo presentaba dolores de cabeza, no podía dormir, tenía insomnio, yo le pregunto a un compañero y le digo, mira, me pasa esto, tengo como una pesadez, realmente no sé qué pasó. La señora, uno ve en el rostro cuando una persona se ha ido en paz o no está descansando en paz. Así es. Entonces esta persona tenía ese rostro, que no estaba en paz y no estaba descansando para nada en paz. ¿En alguna ocasión sentiste que algún alma o espíritu te siguió a casa? Te pregunto esto porque la siguiente gráfica que tenemos ahí, esto fue enviado por una persona que tenía en ese dormitorio estaba una persona con una enfermedad terminal y murió. Pero a los pocos días comenzaron a sentir cosas interesantes y pusieron una cámara de seguridad y grabaron y hicieron un fotograma de eso, y quiero que veas esa silueta que está atravesando ese dormitorio, por así decirlo. En algún momento, cuando tú vas a tu hogar, a tu casa, en tu cuarto, ¿sientes alguna presencia de algo muy fuerte que de pronto tú dices, me siguió esa alma o me siguió ese espíritu? Aprendemos a seguir bastante de estas presencias y de la imagen que acabamos de mostrar diría que es una de las más gentiles, porque realmente no se ven de esa manera, se ven un poco más tenebrosas, de color negro, se las ve sin forma. He presenciado 1 o 2 veces estas situaciones que me siguen a la casa y que en la casa pueden ocurrir manifestaciones como por ejemplo que cruzan de un dormitorio a otro, que también te prenden electrodomésticos. A mí me prendieron el otro día la licuadora. Inclusive se ponen parpadeantes las luces. Correcto, hay problemas en la telecomunicación. Hay olores dulces o a veces hay olores muy nauseabundos y tú comienzas a revisar en todo el departamento y no encuentras absolutamente nada. Pero más allá de esto, ¿te dan señales? Sí. ¿Aparecen marcas en tu cuerpo como dedos, abrazos, como no sé, como algún rasguño o alguna herida? ¿En algún momento te pasó? Esta última experiencia que le contaba del tema de la bruja, yo sentí una noche como me agarraban del cabello y me lo alaban. Y cuando yo obviamente pensé, uno piensa que uno está entre dormida y despierta, uno dice, bueno, a lo mejor es una pesadilla, la lógica, no es una pesadilla, pero a la mañana siguiente, aquí en la parte digamos, del cuello, por aquí, yo había tenido como que me hubieran hecho como que un gato me hubiera aruñado, y yo no tengo ni mascotas en mi casa, entonces era realmente como que te habían hecho así, te habían alado el cabello de una manera muy brusca, y yo había tenido pesadillas todos estos días, como decía, insomnio, no había podido dormir. Cuando a mí me dicen que esta señora era bruja, era porque dentro de la casa, cuando ella vivía sola, y parece que los vecinos ya habían entrado a recoger sus cosas, entraron y la señora tenía hasta altares de la Santa Muerte. Entonces yo pienso que a lo mejor estas almas no entienden que los estamos ayudando, sino más bien que no se quieren ir. Mira, esta imagen que tengo aquí, esto también fue tomado en un hospital por alguien que estaba haciendo servicio o guardia, porque le pareció extraña esa sombra, esa silueta que estaba al fondo, tomó y por suerte se materializó esa imagen. Pero esto sí ya es un ser muy grotesco, de mucha oscuridad e inclusive casi como un alma en pena, pero no buena en su plano físico. Sí. Si te das cuenta, el rostro, todo, inclusive lo está mirando fijamente y su traje es como negativo, es la primera sensación. Esto, ¿a ti se te ha materializado en algún momento una entidad, pero como en la forma como murió, o solamente son siluetas de luz o de oscuridad? No así como la imagen, pero me han aparecido siluetas de luz y de oscuridad. Generalmente las de oscuridad es cuando se trata de una muerte violenta, cuando la persona fue emboscada de una manera muy abrupta, murió por disparos, porque no sé, por puñaladas, porque a lo mejor también personas que se han suicidado, es la misma forma de percibir y de ver la silueta, que no me ocurre mucho, pero que sí pasa y que realmente
lo reitero, son personas, son almas que no tenían idea que iban a morir ese día, que tienen cosas pendientes aquí en la tierra. Correcto. En los años 80, muchas personas comenzaron a llamarme, madres de familia, porque sus hijos estudiaban medicina. Y en aquellas ocasiones me mandaban fotos y me decían: Ronald, mi hijo no puede dormir. Amanecen como que ahorcados y en la noche le salen espuma de la boca y comienzan a balbucear. Hice la investigación del caso y me enteré, y cuando fui al sitio vi que debajo de la cama tenían cajas de cartones con huesos de verdad, porque se hacían las prácticas y no habían cosas de fibra o plástico. ¿En algún momento tú has tenido la oportunidad de llevarte a tu casa alguna osamenta o has tenido algo que te ha perturbado? No me he llevado nada, pero es muy común que las personas te pidan el dedito de la persona fallecida, o si no de la abuelita, un pedazo de cabello. Porque cuidan la casa, supuestamente. O si no, también te piden, si es que alguien murió de manera violenta, que le ates los 2 deditos del pie. ¿Pero eso es firmado? ¿Es con un permiso o es voluntario de la familia? Es voluntario, que se acercan y se lo piden a los tanatopractores, es decir, a nosotros. Pero nosotros no estamos amparados por ninguna ley para poder ni cortar deditos, tal vez el cabello, que es cabello. Se lo llevan las personas. Se lo llevan, pero obviamente con el debido permiso, tanto de la persona fallecida, porque hay que pedirle permiso, y luego también de los familiares. Si es que, digamos, un sobrino, un nieto quiere un pedacito de cabello, un hijo, se lo podemos dar. O también hay un dato súper interesante que me tocó hace poco, que una persona que falleció por circunstancias violentas, es decir, a esa persona la mataron, y me pidieron que amarre 2 deditos del pie, y yo no entendía por qué había que amarrar 2 deditos del pie. Me dicen: lo que pasa es que cuando tú amarras esos 2 deditos del pie, luego podemos dar con el asesino, la persona que mató a esta persona. Digamos que se hace justicia si es que tú amarras esos 2 deditos del pie. Pero esto era como especie de un medium el que te lo pidió, ¿o es como especie de una tradición? Parece que una tradición, un familiar que había escuchado eso y que quería que hagan eso con el cuerpo. Mira, yo te quiero agradecer, Camilita, porque ha sido un programa fantástico. ¿Cómo las personas pueden acceder a tus servicios y tus redes sociales? Bueno, muchísimas gracias, Ronald, por esta entrevista. Gracias. Y me pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como Cami Piedrahita B pequeña, y ahí pueden escribirme si es que tienen alguna duda, si es que a lo mejor a ustedes les interesa en algún momento estudiar esta hermosa carrera, si es que quieren también estudiar algún tema de investigación, o si necesitan de mis servicios profesionales. Muchísimas gracias. A ti, Ronald. Esto ha sido Cabina del Misterio. No se pierdan los próximos programas, que vamos a tener más sorpresas. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.